Buenos días, bienvenidos al acto de conferimiento de la Orden Universidad Católica Andrés Bello al diseñador gráfico, tipógrafo, editor y curador Álvaro Sotillo.
A continuación, palabras de la profesora Carmen Alicia Di Pasquale, licenciada en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, diseñadora gráfica, profesora en esta casa de estudios, curadora de arte y cultura visual e investigadora. Entre sus temas más investigados se encuentra el trabajo del señor Álvaro Sotillo. Buenos días, Reverendo Padre Rector Arturo Peraza, integrantes del Consejo Fundacional, autoridades académicas y autoridades administrativas de la Universidad Católica Andrés Bello, apreciados colegas profesores y miembros de la comunidad universitaria, estimados integrantes de la comunidad del diseño y la cultura visual de Caracas, invitados especiales, apreciado Álvaro Sotillo. La poesía es un acontecimiento sonoro o visual. Antes que nada sonoro, me respondía el poeta Rafael Castillo Zapata, en un momento cuyas circunstancias ya les revelaré. El verso, continuaba él, es espacialización y por tanto disposición visual, pero resonante incluso en la lectura callada. El verso está dotado de sonido porque en principio la poesía es canto, no así letra o gramma. Le respondí desde una atmósfera derridiana que tal vez si la poesía es sonora incluso en la lectura callada, también es al mismo tiempo grafema cuando habita en la voz tácita de la mente de su creador. La medida de un verso, su ajuste máximo en su detalle mínimo, en sus sílabas métricas, tónicas, acontece fundamentalmente en la escritura. El poeta gira desde su interioridad hacia la anotación y es allí donde encuentra la palabra exacta. Entonces, en la poesía quizás ocurre lo que parece ser la resolución amorosa de lo sonoro en la inscripción. Esta reflexión, tal vez desconcertante para algunos, fue provocada por un poema del poeta venezolano Eugenio Montejo, pero no en medio de un recital, no frente a unos versos desencarnados, inmateriales, sino delante de una edición que fue capaz de albergarla. Una secuencia de páginas impresas y encuadernadas que detonó ese diálogo a orillas de la antigua cultura alfabética desde nuestras aguas caribeñas. Un libro procedente de una investigación visual que Álvaro Sotillo ha desarrollado en los últimos años en un laboratorio de investigación tipográfica y libresca. Un punto de llegada de un trayecto de unos 50 años que no deja de ser un tiempo abierto a lo no visto aún, pues no ha habido una sola ocasión en la que no nos haya sorprendido a quienes como tantos o como pocos conocemos su trabajo, su sensible pensamiento reflexivo y su capacidad para cuestionar la función autor convencional. Cuando vi por primera vez Final sin fin, una edición del año 2022 de 142 páginas con ese único poema montejiano, percibí algo que, si bien fue como una detonación inmediata, no ha dejado de inquietarme al intuirlo como uno de esos rasgos menos pensado de lo que somos como cultura. Venezuela es un país de poetas, no solo por los grandes exponentes de ese género literario, sino por el lugar que ellos ocupan entre nosotros. Basta recordar cómo nos sentimos convocados de manera civil, como venezolanos, hace apenas un año, cuando Rafael Cadenas recibió el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Pero entonces, esa inclinación hacia la poesía más que hacia el ensayo, por ejemplo, delata una condición visual o musical. ¿Cuál de las dos sensibilidades es más proclive a crecer y desarrollarse con abundancia en pequeños espacios y en condiciones adversas? Si la poesía nos muestra un intersticio entre lo sonoro y lo visual,
Y si nos reconocemos como un país de poetas, podríamos pensar que ambas sensibilidades son favorecidas por las condiciones o los asentamientos culturales del país. Pero además, el lenguaje poético está cargado de imágenes y la lectura no es más que una mirada que ajusta la visualidad al reconocimiento de la semántica. Una edición centrada en los borradores y las anotaciones que le dieron vida a un poema que no se limita a la reproducción facsimilar de las hojas manuscritas o mecanografiadas de su creador, sino que conduce todo el proceso genealógico más allá de la anécdota hacia el lenguaje visual especializado de la tipografía, nos muestra esa capacidad intersticial entre lo sonoro y lo visual de manera vibrante y novedosa, capaz de apropiarse de las estructuras más profundas de la escritura y así potenciar la didáctica y el estudio de este evento poético. Las dos sensibilidades se encuentran objetivadas plenamente en la música por un lado y en las artes visuales por el otro. Pero en Final sin fin hay un encuentro menos previsto y más receptor, no solo de ese trabajo genealógico de interés universal, sino de una serie de ensayos especializados que hacen de esta publicación un verdadero tratado de poesía. Es, por tanto, una ocasión que nos permite pensar localmente en temas globales y en algunas capas importantes de la cultura del país, al menos de la visual, de la discursiva y de la editorial. Cuando el diseño autoral de Álvaro Sotillo afecta un objeto utilitario como el libro para reconfigurarlo y situarlo en su tiempo y su lugar, mediante una considerable reflexión acerca de las tradiciones que contiene, desplaza la relación forma-función hacia un lugar distinto, logrando establecer unas conexiones con el usuario, con el lector de poemas, pero no solo, y ya le hablaré de ellos, que sobrepasan lo operativo y alcanzan lo psíquico y lo intelectual. Es un trabajo que sitúa al objeto que afecta en un lugar posterior a la episteme dicotómica, la de forma-función o incluso la de forma-contenido, y hace del libro, de la edición, del diseño editorial, de la tipografía, de la secuencialidad, de la encuadernación, de las condiciones materiales y técnicas, una existencia reunida que al conducir todo al campo de la imagen conecta a la realidad con las ideas. Final sin fin, a su vez, es el arribo de un ejercicio especulativo, es decir, de apertura, que en los últimos años, los años más duros del país, han desarrollado Álvaro y su equipo de Laboratorio de Tipografía de Caracas sobre la edición de algunos poemas de Octavio Armand, con resultados formales e ideativos que en casos como Contra la Página del año 2017 es difícil describirlos por el nivel de experiencias sensoriales vinculadas a un verdadero ensayo formal sobre el lugar que ocupa la página en los fundamentos de la propia representación. Como dice el propio Armand en ese tratado capaz de tensar la sonoridad de la poesía, la página, primera geometrización de la voz. Es una edición con una liviandad y una ergonomía sorprendentes, que activa la mirada consciente a través de pequeños orificios semejantes a las mirillas de las puertas o una reflexión sobre el tiempo marcado por el propio libro mediante la interacción con una secuencialidad de páginas que deben rasgarse con un abrecartas, un gesto que nos sitúa de modo simultáneo entre la hora y el pasado de la era epistolar previo a las comunicaciones electrónicas. Cada gesto visual, material y estructural está cuidadosamente alineado con este importante tratado sobre la página y su condición cultural. En una conversación que tuvimos centrada en estas ediciones de gestos ensayísticos, me comentaba mientras revisábamos Quiromancia, también de Octavio Armand del año 2018, la emblemática película de Luis Buñuel, Un perro andaluz, haciéndome notar que ese poemario, de un modo subrepticio, era como una reflexión parecida a la que hacía el cineasta
por medio de la edición en la película. En esta publicación, los poemas de Armand están fechados, pero la secuencialidad de la edición no los ordena en forma cronológica ni por algún criterio editorial, sino que fue decidida por el propio poeta, algo que es acompañado por el cuestionamiento de la racionalidad tipográfica mediante una hipervariación de las fuentes. Los poemarios editados por Laboratorio de Tipografía de Caracas hasta el momento son libros que no buscan tan solo seducir al lector, sino más bien modelar su mirada para invitarlo a descubrir cosas por sí mismo, ya sea algo relativo a los artilugios del poeta o a los ensayos en ellos reunidos o algunas de las capas que junta el libro como dispositivo cultural. Estudiar el proceso y la metodología de Álvaro Sotillo dejando a un lado las simplificaciones que remitan todo a su genialidad o su talento es en sí mismo una ocasión para emprender una reflexión radical. Más de 20 años después de haber conceptualizado una exposición sobre su trabajo que no llegó a realizarse, con la clara intención de mostrar esa manera que vincula el pensamiento con el objeto bajo el título La forma en formación, el trabajo editorial de Álvaro Sotillo, me he topado con esta suerte de confirmación sobre la pertinencia de mostrar el diseño desde el surgimiento, a través de los intentos del filósofo Willem Flusser por definir al diseño. De modo que hoy, en este nuevo paso por insertar esta práctica en la cultura visual de Caracas, hago mía sus palabras. Lo que hace siempre el diseño es informar. El diseño muestra, como toda articulación cultural, que la materia no aparece a menos que se la informe, y que una vez informada es cuando comienza a aparecer algo, se vuelve fenoménica. O sea, que la materia en el diseño, como en cualquier otro aspecto de la cultura, es el modo como las formas aparecen. En un diseño de este nivel reflexivo se piensa la imagen y se piensa con la imagen. Álvaro ha tematizado no solo a la poesía, cuyos primeros diseños son de 1974. Entre los contenidos más afectados por su diseño están de manera destacada los de enfoque académico. De hecho, 2 de las 3 letras de oro que ha obtenido hasta el momento en la Exposición Internacional del Libro de Leipzig-Frankfurt tienen este tipo de contenido de estudio. El Diccionario de Historia de Venezuela, segunda edición, que la gana en 1999, y Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela, que obtiene este máximo reconocimiento en el año 2008. Podría haberle hablado de todo ello, o de sus extraordinarios fotolibros, entre los que se encuentran algunas referencias a nivel mundial, así como de los catálogos y libros de arte, sin detenerme a pensar en los problemas de identidad, carteles, secuencias digitales y una considerable lista de temas visuales en los que ha trabajado con la misma agudeza intelectual. El otorgamiento de la Orden Universidad Católica Andrés Bello a este maestro diseñador es un paso más en la inserción social de la disciplina del diseño, ya que él es, ante todo, un gran promotor de esta práctica. Se suma este otorgamiento a los 2 doctorados honoris causa, Universidad Católica Cecilio Acosta en 2007, Universidad del Zulia en 2008, al 5º Festival de la Lectura de Chacao Homenaje a Álvaro Sotillo en 2013 y al Premio Gutenberg que le otorgó la ciudad de Leipzig en el año 2005. Ya desde entonces, hace casi 20 años, era notorio que habíamos alcanzado, a través del diseño autoral de Álvaro Sotillo, junto a su cuidadosa manera de recordar sus procedencias formativas, la conciencia de que el diseño no se define como una destreza técnica, sino que se relaciona de modo intrincado con la cuna de la cultura de la escritura fonética por un lado y la historia del libro por otro lado, entre otras varias tradiciones que se vinculan a esta suerte de disciplina articuladora de aspectos
que depende del problema que la convoque. La importancia de estos reconocimientos, entonces, resulta del oportuno desplazamiento del diseñador desde los condicionamientos técnicos hacia los culturales, un cambio que queda subrayado hoy en Caracas por el lugar de enunciación que nos reúne a todos. Aquí se me hace necesario recordar ante ustedes, y ya para terminar este corto y merecido elogio, el momento en el que conocí a Álvaro hace unos 27 años. Fue un encuentro significativo porque él se desempeñaba junto a Miguel Arroyo y Alberto Sato como asesor, curador y director de arte del Centro de Arte La Estancia, un lugar que durante toda la década de 1990, frente a unos precios del barril de petróleo con bajos históricos, la propia industria intentaba una transición desde la cultura económica extractiva hacia la de la industria del talento. El diseño, en este intenso e incomprendido proyecto, a partir del cambio político de 1998, se proponía como una disciplina estratégica de alcance nacional, y Álvaro Sotillo se dedicaba a ello con total compromiso. No puedo relatarles ahora la cantidad de investigaciones y subrayados que se hicieron allí, fundamentalmente con exposiciones que marcaron la museografía de la ciudad y transformaron ese lugar en un espacio de diálogo interpares con algunos importantes centros mundiales del diseño. Todo ello gracias a la convocatoria y articulación de un gran equipo de trabajo. Y ahora, si me lo permiten, quiero dirigirme a quien ha inscrito magistralmente la voz de alguno de nuestros poetas. Querido y admirado Álvaro Sotillo, hoy, junto a tu familia y a todos los que tenemos la fortuna de estar cerca, estás siendo merecidamente reconocido con la Orden Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por tu dedicación al trabajo, por permitirnos compartir tus agudas y sensibles reflexiones y por tu orientación hacia el dar más, el dar mejor en cada proyecto. Frases vinculadas al Magis Ignaciano, la marca de identidad de esta casa de estudios que hoy te reconoce. Muchas gracias por esta oportunidad y por su amable atención. A continuación, lectura del acta de conferimiento de la Orden Universidad Católica Andrés Bello al diseñador gráfico, tipógrafo, editor y curador, señor Álvaro Sotillo, a cargo de la profesora Magali Vázquez, secretaria de la universidad. El Consejo de la Orden Universidad Católica Andrés Bello, en uso de sus atribuciones, considerando que el diseñador gráfico, tipógrafo, editor y curador Álvaro Sotillo, formado en la Escuela Cristóbal Rojas en el área de artes aplicadas y en el Instituto Newman, es un reconocido promotor de la disciplina y la cultura del diseño en Venezuela y en el exterior. Considerando que participó en la Cuarta Bienal Internacional del Cartel en Varsovia, en la Novena Bienal de Diseño Gráfico en la República Checa, en el Comité Seleccionador de la Tercera y Quinta Bienal del Cartel organizada por la Biblioteca Nacional y en la Segunda Exposición Anual del Libro, en la cual obtiene el premio al mejor libro con la publicación Los Niños de Aquí, repitiéndose su participación en esta convocatoria anual en las ediciones de 1981, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989. En la Sexta Bienal del Cartel, homenaje a Gerd Leufer, y que desde 1997 forma parte de la Alianza Gráfica Internacional, organización que reúne a diseñadores gráficos con trabajos notables a nivel internacional.
Considerando que sus curadurías, exposiciones individuales y colectivas, exploración tipográfica y diseño de libros y catálogos, objeto de reconocimiento en el exterior, han contribuido a la proyección internacional de Venezuela a través del reflejo de su biodiversidad, arte prehispánico, regiones, eventos y estampillas conmemorativas como la nacionalización del petróleo y literatura, entre otras manifestaciones artísticas, así como con el diseño de la presentación de los documentos para la postulación ante la UNESCO de la Ciudad Universitaria de Caracas para la lista de patrimonios mundiales. Considerando que ha sido un notable promotor de la cultura y el desarrollo académico, como miembro fundador de la editorial Alter Ego, de la Escuela de Comunicación Visual Prodiseño, asesor y corresponsable de la museografía del Centro de Arte La Estancia, institución dedicada a la difusión y promoción de la excelencia en diseño gráfico, tridimensional y la fotografía, y fundador del Laboratorio de Tipografía de Caracas, desde donde realiza su trabajo de investigación formal y desarrolla temas centrados en la tipografía. Considerando que por el diseño de libros ha sido merecedor de numerosos premios, como diplomas de honor, letra de honor y medallas de oro y bronce en el ámbito internacional, en países como Alemania, Argentina, Perú, entre otros, y en el ámbito nacional fue premiado en la segunda exposición anual del libro y la fotografía documental, tercera exposición anual del cartel Libro y Fotografía Documental, octava exposición anual del libro ilustrado y fotografía documental otorgados por la Biblioteca Nacional de Venezuela y los mejores libros. Considerando que como reconocimiento a su importante obra, las universidades católicas de Silva Costa y del Zulia le han otorgado sendos doctorados honoris causas, acuerda. Primero, conferir la Orden Universidad Católica Andrés Bello en su única clase al diseñador, tipógrafo, editor y curador Álvaro Sotillo. Segundo, dar lectura al presente acuerdo y entregar copia caligrafiada del mismo al recipiendario en acto público y solemne que ha de celebrar la universidad para tal fin. Dado, firmado y sellado en la sala de sesiones del Consejo de la Orden en Caracas a los 20 días del mes de marzo de 2024. Imposición de la Orden Universidad Católica Andrés Bello y diploma al señor Álvaro Sotillo. Palabras del diseñador gráfico, tipógrafo, editor y curador, el señor Álvaro Sotillo. Buenos días. Reverendo Padre Arturo Peraza Celis, rector. Profesor José Francisco Juárez, vicerrector académico. Profesor Gustavo García, vicerrector administrativo. Profesor Néstor Luis Luengo, vicerrector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social. Profesora Magali Vázquez, secretaria. Decanos, directores de escuela, directores administrativos, profesores, empleados y alumnos de esta casa de estudio, familiares, amigos y respetable público. Lo primero que quiero expresar es que estoy muy agradecido por este honor que me hace la Universidad Católica Andrés Bello y que recibo muy honrado como representante de un oficio, como testigo de una historia. Quizás la tecnología ha hecho que los diseñadores y diseñadoras en este momento se encuentren más ensimismados y más habituados al trato virtual. En los años de mi formación y posteriores, cuando diseñábamos analógicamente, el diseño se desempeñaba entre entornos especializados interdependientes.
En ese ambiente de compromiso con la excelencia, mientras se profundizaban nuestros conocimientos y se desarrollaban nuestras destrezas, al mismo tiempo se consolidaba el sentido gremial y florecía entre nosotros la familiaridad. No tengo nostalgia. Los de ahora son otros tiempos y el ser humano siempre encuentra la manera de hermanarse. También siento que este reconocimiento es importante para la propia disciplina del diseño porque se le está otorgando rango académico, algo que se ve confirmado en la alianza que estableció LOCAP recientemente con la Escuela Pro Diseño para abrir sus puertas de esta casa de estudios. Y aquí me parece una obligación hacer un espacio para manifestar mi admiración a la UCAP por la agudeza que tiene para leer los tiempos y darle cabida no solo a una escuela de diseño con una respetable tradición que se vio afectada por el dramático momento que vivimos como país, sino también, como han hecho en el curso de los últimos 2 años, incorporando la escuela de arquitectura, los estudios de cocina, de moda y de deportes electrónicos. Pertenezco a una generación que ha sido testigo y partícipe de la historia del diseño gráfico y su desarrollo en el país, que pudo entrar en las primeras aulas que se abrieron a esta disciplina con la creación del Instituto de Diseño Neumann INSE en 1964, lo que permitió sistematizar la educación del diseño y además contribuyó a que el diseño recibiera reconocimiento social. Como recordábamos en una entrevista que le hice al diseñador y artista venezolano Sigfredo Chacón para su libro Intersección, cuando entramos en el instituto no teníamos claro qué significaba exactamente ser diseñador. Esa conciencia la adquirimos con el trabajo y el diálogo propiciado por los maestros que tuvimos la fortuna de tener. Entre ellos, Gerd Leufer, Gego, Argenis Madrid, Marcel Floris, Cornelis Sidman, el gran escritor venezolano Guillermo Meneses y el joven filósofo Ludovico Silva Michelena, entre otros. Hay que decir también que el proceso modernizador que inició en los años 40 y 50 fue el origen del posterior desarrollo que tuvo el país en los distintos ámbitos de la cultura: la literatura, las artes plásticas, el cine, la música, el diseño. Aquí, como es natural, hay gente muy joven que no tiene idea de lo que pudo ser la Venezuela de esas décadas. Vivíamos en un país en que la precariedad económica no te condenaba necesariamente a la ignorancia y en el que la educación contribuía de manera muy significativa a la nivelación social. Yo provengo de una familia humilde, pero en ella, y no era un caso aislado, así sucedía en muchas otras, aprendíamos a leer y escribir antes de ir a la escuela. Mis tías, consumadas melómanas, nos llevaban con regularidad a los conciertos dominicales que se presentaban en el Teatro Municipal. De allí viene mi amor por la música. En él recuerdo haber visto a los 11 años lo que dejó en el aire, para decirlo con las palabras de nuestro gran escritor Rodolfo Izaguirre, la figura de la bailarina rusa Tamara Toumanova. Pero volvamos al diseño, al aprendizaje, a la formación. Déjenme decirles que todavía a la edad que tengo, me sigo sintiendo más como un estudiante que como un profesional. Lo que más me atrae es la pasión de la búsqueda, es la razón por la que celebro tanto tener una oficina de diseño que en realidad dirige Gabriela Fontanillas, mi querida esposa y también diseñadora, que funciona en verdad como una pequeña escuela, un lugar de diálogo, de trabajo en equipo, de discusión, de experimentación y también donde intentamos estirar la tradición, concepto que me enseñó, entre otras nociones, la profesora Carmen Alicia Di Pasquale en nuestros frecuentes intercambios, a quien aprovecho para agradecer sus palabras en este acto. Voy a contar brevemente 2 anécdotas de mi formación académica que tienen algo en común. Los aprendizajes que me dieron estas lecciones todavía los conservo y han funcionado como estructuradores en lo que sería mi vida como profesional del diseño. Con estas anécdotas quiero rendir homenaje a mis maestros,
Todo lo que he sido y lo que he alcanzado germinó al contacto con ellos. En 1966, mientras cursaba lo que se llamaba el básico en el Instituto de Diseño Neumann-Ince, Gerd Leufer le hizo la suplencia a Gego en su materia de iniciación al diseño. Como uno de los ejercicios de la materia, el profesor Leufer nos pidió cortar 100 cuadrados de 1 centímetro en cartulina negra y realizar una composición sobre cartulina blanca utilizando las 100 piezas. Asimismo, nos exigió no fijar los pequeños cuadrados negros antes de recibir su crítica o aprobación. Atesoro en mi archivo este ejercicio cuyas imágenes les presento ahora. Cuando me tocó mi turno, Leufer observó con mucha atención mi solución al ejercicio. Para que puedan sentir lo que significaba para nosotros estar en su presencia, quisiera transmitir primero la sensación de respeto y admiración que sentíamos por él luego de haber visto en ese mismo año la exposición de su libro Visibilia en el Museo de Bellas Artes con una impactante museografía. Pues bien, al ver mi composición, golpeó con sus dedos la esquina inferior derecha del ejercicio y alteró con ello, aleatoriamente, la sistemática posición de estos cuadrados. Después de hacerlo, me dijo, ¿qué te parece? Con ese gesto demostrativo y esas 3 palabras produjeron en mí, de una manera silenciosa, una pequeña epifanía que con los años he podido repensar y que han enraizado en mi pensamiento el sentido de la antítesis orden y desorden y la posibilidad de belleza en lo inacabado. En 1967, cursando mi primer año de diseño tridimensional, veíamos una materia humanística complementaria a los estudios técnicos del diseño llamada Castellano y Literatura. Esta materia la impartía el joven filósofo Ludovico Silva Michelena, quien había estudiado filología y letras en Madrid, literatura francesa en la Sorbona y filología románica en la Universidad de Friburgo en Alemania. En la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela entró en contacto con el gran filósofo español Juan David García Vaca, refugiado en Venezuela, a quien siempre consideró su maestro y de quien fue uno de sus alumnos más destacados. Una tarde, durante una clase después del almuerzo, donde casi todos mis compañeros dormitaban, el profesor Silva expuso detalladamente y de una manera magistral la correcta estructuración sintáctica de nuestro idioma. Sorpresivamente, para concluir la clase, nos leyó una narración del escritor argentino Julio Cortázar, contenida en su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, publicado por Siglo XXI Editores, justo ese mismo año, 1967. Este ejercicio de lógica lingüística es un pequeño relato llamado por escrito Gallina Una, que Cortázar desarticuló separando con una tijera las palabras de cada párrafo, alterando la linealidad de la redacción original para producir un nuevo relato con un dislocado ritmo idiomático, conservando impresionantemente el sentido de la historia narrada. Así, en una misma clase, este brillante profesor nos enseñó el sentido de una norma y nos demostró las posibilidades estéticas de su transgresión. En mi desarrollo como individuo y como profesional son múltiples las personas e instituciones que me han ayudado. Así que en esta etapa del camino cargo, por fortuna, con muchas gratitudes. No quiero dejar de mencionar algunas, sin antes decir que no son todas y que solo la consideración con el tiempo de ustedes me hace tratar de ser lo más breve posible. Primeramente, a mi querido maestro Gerd Leufer, que me formó como diseñador, bajo la vigilancia de su esposa, la escultora Gego, al museólogo y museógrafo Miguel Arroyo y al gran diseñador Nedo Mion Ferrario. Gabriel Rodríguez, gran amigo argentino que contribuyó a profundizar mi gusto por la poesía. Como director de la editorial Fundarte, reeditó en 1979 Falsas Maniobras, Los Cuadernos del Destierro y Derrota de Rafael Cadenas. Esta edición contribuyó a introducir de nuevo a Cadenas en la cultura del país,
después de la censura que le había impuesto la izquierda a ese momento por haberse acercado al pensamiento oriental, algo que consideraban sospechoso. Aprovecho para expresar el pudor que siento de solo pensar que estoy en el mismo sitio, recibiendo el mismo reconocimiento que la Universidad Católica Andrés Bello entregó a Rafael Cadenas en el año 2018, que con su poesía formó a nuestra generación y continúa siendo nuestro interlocutor. Carsten Todman, editor alemán venezolano, hacia 1984, promovió una conexión con la Fundación Empresas Polar, presidida por la señora Leonor Jiménez de Mendoza, que me permitió trabajar en libros con contenidos complejos de lo que Pedro Cunil Grau llamaba la Venezuela profunda: lugares, geografía, historia, su fauna y su gente. No pueden imaginar la exaltación que producía en mí la cercanía a estos contenidos, producto de lo que considero uno de los mayores esfuerzos editoriales hechos en el país en las últimas décadas. Estas tareas me permitieron un entrenamiento continuo que ayudó a formar mi conciencia sobre el manejo de la legibilidad y la lecturabilidad, lo informativo, la experimentalidad en la visualidad y la complejización del tramado textual. Al mismo tiempo, abrieron la posibilidad de la innovación técnica para la materialización, lo que en algunos casos resultó un avance en la tradición local de la producción editorial. Apoyado siempre por el impresor Javier Espurba, con quien he compartido y trabajado durante 50 años continuos. Un editor sensible donde los haya, experto en la materialización experimental de los impresos y gran promotor de la cultura del libro. No podemos dejar de pensar en el papel que desde Leipzig, la Stiftung Buchkunst, Fundación para el Arte del Libro, ha significado para la historia contemporánea del libro venezolano, que participa desde 1971 en este concurso que evalúa, según un juicio experto, la producción editorial de todo el mundo. Participación coordinada inicialmente por Gerd Leufer y actualmente por el editor Carsten Todman. Y más recientemente, la iniciativa de la Alcaldía de Chacao durante el ejercicio de la señora Diana López en la Dirección de Cultura, quien impulsó el Festival de la Lectura de Chacao, evento que añoro, que se celebraba cada año en la Plaza Altamira como una de las más importantes ferias del libro en Caracas. También quisiera nombrar a los colegas Luis Giraldo, Carlos Rodríguez, al arquitecto y museógrafo José Luis Sánchez, con quienes he realizado significativas tareas, y a los jóvenes con quienes hemos intercambiado en nuestra oficina a lo largo de estos años: Kevin Weisman, Claudia Mauro, Edimir Briceño, Jonel Hernández, Ricardo Báez, Juan Mercerón, Gabriela Gamboa y Eddie Reynoso. En el año 2002, mi prima Magda, que trabaja en la Biblioteca Nacional, sabiendo de mi vinculación con el proyecto del Diccionario de Historia de Venezuela, me pidió interceder para lograr la donación de un nuevo ejemplar del diccionario para sustituir el que estaba en uso en la Biblioteca Simón Rodríguez de Caracas, que se encontraba totalmente deteriorado por la cantidad de consultas que hacían especialmente los estudiantes de bachillerato, y que ellos calculaban que eran más de 1 millón por año en las bibliotecas públicas metropolitanas. Preparando estas palabras me encontré con esta imagen y quise compartirla con ustedes porque siempre considero esta pieza como un trofeo para los editores y el diseño. Y me hizo recordar una advertencia extremadamente moral que el maestro de mi maestro, Leufer, Friedrich Helmut Emke, le daba a sus alumnos para frenar el excesivo formalismo en los ejercicios escolares de diseño. ¿Qué le importa a una persona que se está ahogando de qué color es el salvavidas?
A pesar de los años dedicados a este oficio, sigo sin tener una definición exacta para esta entrañable disciplina. Quizás el diseño sea un complejo pensamiento que sistematiza y metodologiza la modelación de nuestro mundo artificial. Finalmente diría que me he ocupado toda la vida de tratar de llenar de contenidos las grandes lecciones recibidas. Muchas gracias. Seguidamente, palabras del reverendo padre Arturo Peraza Celis, rector. Aquí las generaciones apelamos a cosas distintas. La verdad es que ha sido un honor poder participar en esta actividad y en haberle dado este reconocimiento al señor Álvaro Sotillo y poder reconocer en él algunas cosas que uno quisiera decir como universidad. Lo primero es que yo comparto lo que nos estaba diciendo nuestra profesora en torno a que en el fondo la forma constituye también el fondo, de forma tal que esa división que a veces a uno le enseñaron, que forma y fondo parecerían ser dos espacios distintos e incluso a la forma se le quitaba la trascendencia porque en la filosofía tomista aquello formaba parte del accidente y no de la esencia de las cosas. Y entonces se distanciaba un universo del otro, no es descubrir en definitiva que los seres humanos, como ella indicaba, vivimos justamente de las formas, que es como toman entidad las cosas y se vuelven reales. De hecho, si en algún momento tiene algún sentido esto de la física cuántica, es que nos hemos ido dando cuenta que cuando observamos las partículas se comportan de una manera y cuando no, no. Y eso adquiere una forma. La forma parece que nosotros incidimos de tal manera que desapegarnos nosotros y creer que hay una objetividad en donde la humanidad no participa de una u otra manera en la construcción de la realidad es no darnos cuenta qué es la realidad. La realidad, por lo menos vista desde el ser humano, es algo que construimos, algo que hacemos. Es una creación en definitiva y juega con esa estructura, forma y fondo. No están divididas, no son dos cosas distintas, son una misma realidad. Y eso es lo que hace que la realidad se humanice. Yo siento que en esa misma medida que vamos creando realidades y nos vamos descubriendo como creadores, es como la juventud hoy en día se está autopercibiendo. Los muchachos se perciben como creadores de espacio, como creadores de realidad y tratan de alguna u otra manera de simbolizarlo y decirlo, de tal forma que a ellos no les está sirviendo en este momento reproducir cosas que aparentemente son verdades objetivas, que vienen desde fuera de su mundo y que se tratan de imponer sobre su realidad, sino que de alguna u otra manera ellos quisieran decir, no, yo quiero crear mi realidad, yo quiero crear mi espacio, quiero hacer que las cosas ocurran, quiero adquirir subjetualidad, de eso se trata en definitiva. Y cuando uno está delante de eso, el diseño juega un papel fundamental. El diseño es poder crear sujetos, porque no estás creando algo fuera de ti, te estás recreando tú mismo, te estás expresando de alguna u otra manera, estás diciendo quién eres y qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú consideras humano. Y vas descubriendo, como estaba diciendo Álvaro, de alguna u otra manera, que en medio del caos yo soy capaz de componer o recomponer el orden y recomponer un orden nuevo, un orden inesperado, un orden que quizás empieza a abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. Y yo veo a los muchachos haciendo esto. Y lo digo porque este premio está en el contexto de efectivamente lo que estaba diciendo Álvaro.
La creación o la reapertura de la Escuela de Arquitectura, la reapertura de los distintos centros o academias que estamos formando, pero también toda la reorganización que estamos haciendo en cada una de las carreras al haber establecido nuevos programas, nuevos modos de abordar cada una de las carreras, incluso desde las más tradicionales hasta las más actualizadas, y poder entrar en un diálogo transversal entre unas y otras de manera tal que, como él estaba indicando en su formación, quizás un diseñador escucha temas de filosofía y duerme. Hay otros que descubren que detrás de la filosofía hay una manera de poderse expresar y redescubrir la realidad. Esto mismo pasa con cada una de las carreras. Soy capaz de poder descubrir que una y otra cosa se interconectan y pueden recrear una nueva realidad. Y de eso se trata el esfuerzo que está haciendo la Universidad Católica Andrés Bello, porque queremos ser un espacio para la creación. Creo que la universidad se ha trazado el reto de decir, tenemos que recrear el país, pero para recrear el país tenemos que recrearnos nosotros. Yo no puedo decirle al país qué es lo que hay que hacer si no lo estoy haciendo dentro de mis propias puertas y en mi propio mundo. Y eso es justamente lo que estamos tratando de inventar con quizás éxitos y fallas, y la verdad es que si ustedes nos preguntan al equipo rectoral, ¿estamos absolutamente claros en todo lo que hay que hacer? No, estamos ensayando, estamos buscando respuestas. Estamos tratando de decir que la juventud nos está retando a algo absolutamente nuevo y que ese reto que nos están lanzando requiere respuestas, formas y novedades. Novedades que están ocurriendo justamente porque estamos reformulando programas, reformulando carreras, replanteando modelos estructurales de formación que van respondiendo a través de las academias o van respondiendo desde otras carreras que quisiéramos abrir u otros espacios formativos que son diversos. La universidad quiere ser una novedad. El que entra a esta universidad y se formó hace 20, 10 años atrás, 15 años atrás, y ve lo que hoy hay, lo primero que te dice siempre es lo mismo. No es la universidad que yo conocí. Y cada vez que yo escucho eso, me alegro. No porque hayamos perdido la esencia, sino porque pudimos reorganizarnos, reestructurarnos, reinventarnos y crear novedad. Y creo que eso, en definitiva, expresa lo que tenemos que lanzarle como reto a los jóvenes. Hay que hacerlo en este país. Claro que el país está viviendo un caos importante. Claro que el país está viviendo un momento muy difícil. Estas últimas semanas fueron una evidencia de eso. Y van a seguir habiendo más evidencias de esa realidad. Y a pesar de ello, ¿cómo decirte? Esta es justamente la oportunidad para crear y recrear la realidad. Y quizás donde menos esperas es en donde puede salir una oportunidad de futuro, una oportunidad de rehacer algo nuevo, quizás de volvernos a reinventar y redescubrir que tenemos un chance. Y quizás una nueva respuesta, no solo para nosotros, sino para otros. Yo quiero agradecerle a Álvaro Sotillo, porque haberlo hecho en un momento en donde el estructuralismo estaba establecido y en donde las cosas estaban bastante cosificadas, y haberte atrevido a romper formas y maneras para abrir otras oportunidades, quizás nos enseña lo que hoy tenemos que hacer en el contexto venezolano y poder poner en manos de Dios eso que se llama apertura, porque no hay mayor caos que la muerte, y los cristianos lo que decimos es que en medio de la muerte se caen los signos de la muerte y podemos volver a reencontrar los signos de la vida, porque el caos no se impone, lo que se impone es la fuerza de la vida que Dios nos impulsa a tener y a redescubrir que volvemos a ser creadores. Creemos nuestro país, creemos nuestra tierra y abrámosle una oportunidad a los muchachos. Muchísimas gracias a todos.